es la historia de Dulce Rubí. Vengo a platicar la historia de Dulce Rubí. Nadie sabe lo que tiene o de qué está enferma. Nadie sabe por qué está tan pendeja. No nos manda al otro mundo porque no se le ha presentado. Tiene a su hijo Tari, que está más salvo en su corral que con ella. Rubí, deja de estar tan pendeja, pendeja.